He comes. It was in the end of the earth. Such a beautiful song. What a beautiful one. He waits this night. He waits darkness. He who waits behind the wall. He is the Chaotic One. ¿Qué es el Día de Muertos? Desde la época prehispánica en México, los indígenas han rendido culto a la muerte y la han concebido como una dualidad de vida. Las ceremonias realizadas cada año dedicadas a los muertos, representan no solo el encuentro con sus antepasados, sino también con los integrantes de la comunidad, lo que propicia la interacción de las familias y de comunidades enteras. Esto pone de manifiesto un amplio horizonte de concepciones que se han enriquecido a lo largo de los siglos, con más de 60 grupos de indígenas que tienen presencia ininterrumpida en casi todas las regiones de la nación. Al llegar los conquistadores, el culto a la muerte se fusionó con la religión católica, dando origen a la tradición del Día de Muertos durante el 1 y 2 de noviembre de cada año. En estas fechas los mexicanos celebramos a nuestros muertos acudiendo a los panteones para adornarlos con flores, y en nuestros hogares colocamos altares, para que las almas queridas abandonen el más allá y vaguen unos cuantos días por el mundo, visitando a su familia, su casa y amigos. Los altares. ¿Qué tiene un altar de muertos? Alimentos, veladoras, incienso, licor, flores, fotografías, música y objetos personales del difunto, ofrendas que se preparan con respeto por los familiares para recordar a los que se han ido. Calaveras de dulce, pan de muerto, dibujos que se burlan de la muerte, versos que ridiculizan a personajes vivos de las artes, la ciencia o la política son parte de esta tradición. Calaveritas literarias. Las calaveras como medio de expresión fueron reprimidas no solo en sus orígenes sino también durante el siglo XIX, debido a las burlas hechas a los gobernadores que no podían ser dejadas pasar por alto. Es una forma de expresión propia de la época en la cual en los periódicos alrededor del mundo realizaban ya caricaturas a modo de burla de los políticos y miembros de las casas reales debido a sus acciones o bien decisiones políticas. Así México se une de manera especial a la crítica social que marcará las revoluciones de las décadas venideras alrededor del mundo. Sin embargo, es durante el México independiente que estas expresiones literarias cobran más fuerza, siendo publicadas alrededor de 1840 por primera vez en un periódico del país. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando cobran mucha más fuerza y comienzan a hacerse populares entre la población, acostumbrada a la inestabilidad política característica del país en sus primeras décadas de vida. En la actualidad siguen siendo utilizadas y enseñadas a los niños en la instrucción elemental del país, son un legado de las tradiciones mexicanas, que ayudan a expresar sentimientos hacia una persona que en otros contextos probablemente serían difíciles de decir, pero qué mejor excusa que la celebración de Día de Muertos para expresar todo lo que tenemos dentro. El pan de muerto. Que es para los mexicanos un verdadero placer, tiene su origen en la época de la conquista, inspirado por rituales prehispánicos, y hoy en día es uno de los componentes más importantes de las ofrendas dedicadas a los fieles difuntos. El gusto por la elaboración de un pan especial para el caso se remonta a la época de los sacrificios humanos y a la llegada de los españoles. Cuentan que era un ritual en el México de antes de la conquista que una princesa fuera ofrecida a los dioses, su corazón aún latiendo se introducía en una olla con amaranto y después quien encabezaba el rito mordía el corazón en señal de agradecimiento a un dios.
Los españoles rechazaron ese tipo de sacrificios y elaboraban un pan de trigo en forma de corazón bañado en azúcar pintada de rojo, simulando la sangre de la doncella. Así surgió el pan de muerto. Comer muertos es para el mexicano un verdadero placer, se considera la antropofagia de pan y azúcar, se desafía a la muerte, se burlan de ella comiéndola. La Catrina. El arte de Posada fue diverso, a través de sus calaveras retrató la esencia de los pesares y alegrías del pueblo que vivía grandes diferencias sociales durante el Porfiriato. Actualmente, estas son relacionadas directamente con el Día de Muertos, sin embargo también representan la interpretación de la vida de la sociedad de aquella época. Calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo, en fiestas de la alta sociedad o de un barrio, todas para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad, como es el caso de la Catrina. Bautizada originalmente como la calavera garbancera, José Guadalupe Posada realizó un grabado en metal para criticar a quienes eran conocidos precisamente como garbanceros, es decir, aquellas personas que tenían sangre indígena pero pretendían ser europeos, renegando de sus raíces y de su cultura. La calavera de Posada no tiene ropa, solo un sombrero. Así su autor criticaba a aquellos que querían aparentar un estilo de vida que no les correspondía. No cabe duda de que la obra de Posada influyó en artistas posteriores, entre ellos a Diego Rivera, quien le dio a la Catrina el nombre y la forma con que hoy la conocemos. Fue él quien la pintó por primera vez vestida dentro de su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. La palabra Catrín definía a un hombre elegante y bien vestido, el cual iba acompañado de alguna dama con las mismas características. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia de fines del siglo XIX y principios del XX. Es por ello que, al darle una vestimenta de ese tipo, Diego Rivera convirtió a la calavera garbancera en la Catrina. El trabajo de Posada se conserva en diversas instituciones y colecciones particulares. Actualmente el Museo José Guadalupe Posada, ubicado en el barrio del Encino en Aguascalientes, cuenta con una sala permanente dedicada a este gran grabador. Monstruos. El Nahual. Según las creencias de los grupos indígenas de México, al nacer todo ser humano comparte o esencia o espíritu con un animal, la cual se le llama tona. El carácter del individuo estará definido por la tona. Aquel que tenga como tona al jaguar será iracundo y agresivo, aquel que tenga el tona de mono será relajado y tendrá cierto gusto por las fiestas, la mujer que tenga tona de guajolote tendrá uno de los sentidos maternos más fuertes de la naturaleza. Ciertos seres humanos reciben el dono mediante enseñanzas, pueden convertirse en chamán o nahual. El nahual tiene la habilidad de metamorfosearse en su tona. Historia de los nahuales. Hace muchos años iba a un molino a moler mi maíz ahí por los lavaderos, serían como las 5 de la mañana, no había mucha gente en las calles, iba totalmente sola cargando cubeta hacia el molino, pero al pasar la calle ahí por Victoria pasó un burro, al momento no me asusté ni nada, solo me detuve a observarlo porque me llamó la atención que llevaba unos costales grandes colgados de cada lado, pero lo más curioso y que sí empezó a inquietarme era que no tenía orejas ni cola, el animal pasó totalmente solo, nadie lo arriaba y pasó frente de mí rápido y dio vuelta ahí por la calle de Morelos, fue hasta que vi que dio vuelta como seguí caminando. Pero me dio miedo porque no tenía orejas ni cola. Cuando llegué a la tortillería y les conté a las personas que estaban ahí, me dijeron asustadas que era un nahual, y me dijeron que seguramente algún santo me había protegido, porque esos animales son malignos y golpean a la gente hasta matarla. Desde entonces jamás volví a salir sola por esos rumbos y a esas horas. También en una ocasión aquí en Apan, una amistad mía me contó que entre varias personas atraparon a un nahual en el campo y lo golpearon, porque ya les había robado mucho maíz. Una ocasión espiaron en la noche y encontraron que se trataba de un animal que se llevaba sus semillas. Cuando el animal se convirtió en persona, suplicó que no lo siguieran golpeando, el señor le dijo que lo demandaría por los robos y el nahual le dijo que robaba porque no tenía trabajo y no tenían de comer sus hijos. Al final de cuentas lo perdonaron y lo dejaron ir, mitad sorprendidos y mitad asustados.
Aún en nuestros días se siguen escuchando historias de nahuales, principalmente en rancherías y pueblos. Sigue siendo un mito cómo se convierten estas criaturas en humanos y en animales, pero recuerda, el día que en tu camino te topes con algún animal que no tenga orejas ni cola, seguramente estarás frente a uno de estos nahuales mitológicos. Ten mucho cuidado. El chupacabras. El chupacabras llega a México. El 1 de mayo de 1996 un reportaje en un programa de noticias de la televisión mexicana alertaba a la población sobre el creciente número de mutilaciones animales en las regiones de Jalisco, Sinaloa y Veracruz, especialmente esta última en las poblaciones de Las Trancas, Tlaxcoyán y Nachital, cuya economía gira en torno al ganado caprino. Sin embargo, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Veracruz no realizó ninguna investigación argumentando que se habían enterado a través de los medios de comunicación. La opinión de los expertos fue que se trataban de ataques de coyotes o murciélagos. Las primeras especulaciones hablaban de una nueva especie de murciélago gigante de 1,5 metros de tamaño y un peso de unos 9 kilogramos que podría haber inmigrado procedente de Sudamérica, algo así como los enjambres de abejas asesinas africanas. José Gurría, del Departamento de Agricultura Federal, atribuyó por su parte las muertes a algún coyote o felino, posiblemente exacerbado por la sequía en el norte del país. Claro que no supo indicar por qué no habían ocurrido nunca antes en situaciones semejantes. Mientras, las historias corrían gracias a una prensa siempre ansiosa de aumentar sus dividendos, destacando en esta labor los periódicos Sol de Sinaloa y Sol de Occidente. El miedo se iba extendiendo y las economías locales percibían los efectos de la poca predisposición a salir de sus hogares, sobre todo de noche, por parte de lugareños de las pequeñas poblaciones del norte de México. Ellos argumentaban que un humanoide mujer lobo aullaba y gemía en la oscuridad. Este hecho tiene, según se dice, un precedente en la inusual ola de mutilaciones animales que asoló la República Dominicana en 1978. Las noticias de que seres humanos habían sido atacados por el chupacabras encendió mucho más los ánimos. Teodora Reyes, vecina del villorrio Alfonso Genaro Calderón Sig, en el estado de Sinaloa, mostró por televisión unas extrañas marcas de mordiscos, que en realidad parecían laceraciones o quemaduras, producidas por una garra del chupacabras. Sin embargo, ella no fue la única. Ángel Pulido, un granjero radicado en el estado de Jalisco, mostró pinchazos semejantes en su brazo derecho debidos, según señaló, a un gigantesco murciélago que se parecía a una bruja. Y el arroz aumenta de volumen conforme progresa por la ladera descendente y aparecen nuevas víctimas con pinchazos en puntos diversos del cuerpo y de los que no poseían conciencia. En el estado de Nayarit, la policía judicial, según se dice, abrió fuego contra un chupacabras en plena fuga antes de saltar una cerca de 1,80 metros. La Llorona. Consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la Ciudad de México se recogían en sus casas con el toque de queda, avisado por las campanas de la primera catedral. A medianoche y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle, tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, honda pena moral o tremendo dolor físico. Las primeras noches, los vecinos se resignaban a santiguarse por el temor que les causaban aquellos lúgubres gemidos, que según ellos, pertenecían a un ánima del otro mundo. Pero fueron tantos y tan repetidos y se prolongaron por tanto tiempo, que algunos osados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Y primero desde las puertas entornadas, de las ventanas o balcones, y enseguida atreviéndose a salir a las calles, lograron ver a la que, en el silencio de las oscuras noches o en aquellas en que la luz pálida de la luna caía como un manto vaporoso lanzaba agudos y agónicos gemidos. Vestía la mujer un traje blanco y un espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad, cada noche tomaba distintas calles, pero siempre pasaba por la Plaza Mayor hoy conocida como el Zócalo de la capital, donde se detenía e hincada de rodillas, daba el último angustioso y languidísimo lamento en dirección al oriente. Después continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo y al llegar a orillas del lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se desvanecía entre sus aguas.
La hora avanzada de la noche, dice el doctor José María Marroquí, el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa y, sobre todo, lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, que daba siempre cayendo en tierra de rodillas, formaba un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían, y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados, quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Esta leyenda se extendió a otros lugares del país, manifestándose de diversas maneras. En algunos pueblos se decía que La Llorona era una joven enamorada que había muerto en vísperas de la boda y traía al novio la corona de rosas blancas que nunca utilizó. En otras partes, se creía que era una madre que venía a llorarle a sus hijos huérfanos. Algunos afirman que es una mujer que ahogó a uno de sus hijos y por la noche lo busca a lo largo de los riachuelos o quebradas, exhalando prolongados lamentos. Otra descripción de La Llorona es la siguiente. Mujer de figura desagradable, alta y desmelenada, de vestido largo y rostro cadavérico. Con sus largos brazos sostiene a un niño muerto. Pasa la noche llorando, sembrando con sus sollozos lastimeros, el terror en los campos, aldeas, y aún en las ciudades. Se hace referencia a este personaje acorde con la tradición oral, donde se le define como una madre soltera que decidió no tener a su hijo y por eso aborta, acarreándole esto el castigo de escuchar permanentemente el llanto de su niño. Este castigo la desesperó y la obligó a deambular por el mundo sin encontrar sosiego, llorando, gimiendo e indagando por el paradero de su malogrado hijo.